Por ahí no sé por ahí está la cama. Y voy a orar un momentito, hermano, porque necesito que el Espíritu Santo me use. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu pueblo ha venido a tu casa a honrarte, a glorificarte. Hemos venido a rendirnos ante ti, Señor, porque sabemos que tú tienes el control, que tú tienes la última palabra, Señor, y que a ti nada se te escapa, Señor. A una hoja de un árbol, Señor, no cae si no es por tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, y permíteme hoy, Señor, hablar con facilidad de palabra, como decía el apóstol Pablo, con denuedo, Señor, y poder exponer tu palabra, que tú puedas, Dios eterno, producir el propósito de esta palabra en nuestras vidas, Señor. Que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, vamos a Isaías. Capítulo 43, versículo 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. ¿Lo tienen, amados? Muy bien. El que habla ahí en ese versículo es Dios. Y habla de sí mismo y dice: aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Voy a leerle otra versión actualizada que dice: yo soy Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder ni deshacer lo que yo hago. Amén. El tema de hoy, hermano, es: Dios tiene la última palabra. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene la última palabra? ¿Qué me contestaría usted? Muy pocos amenes. Bueno, Dios aquí está diciendo que Él es soberano. Él dice: lo que yo hago nadie lo puede deshacer, nadie lo puede estorbar. Él dice: yo soy el creador del universo, yo hago con mi creación lo que yo quiero. Dios hace con usted y conmigo lo que Él quiere cuando Él quiere. Entendiendo que Dios tiene la última palabra, y leyendo este versículo entiendo que Dios tiene todo bajo control. Aún ese problema, esa dificultad, esa salud que no tienes, eso, ahí Dios tiene el control. Y a veces las circunstancias y la prueba que estamos pasando, tal vez usted se pregunta, como dicen Romanos: ¿y en esto en qué me puede ayudar? Como dice Romanos: todas las cosas sirven para bien a aquellos que aman al Señor. Todas. Las buenas, las no tan buenas, y a las que nosotros pensamos que son malas, comillas. Y no entendemos a veces por qué razón estamos pasando o viviendo eso. Pero si Él es el que tiene la última palabra, usted y yo debemos entender que eso que estamos viviendo, esa circunstancia, esa dificultad, es porque Él tiene el control. Es difícil, no lo entendemos. Usted me dice: si usted supiera por lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe lo que yo he vivido, usted no sabe las que he pasado. Pero ¿qué quiere que le diga? Dios ha permitido que pases por eso, que estés pasando por eso, que ya hayas pasado por una prueba. Y hay un propósito. Dios hace contigo, y esto lo voy a repetir una y otra vez:
Dios hace contigo lo que Él quiere, cuando Él quiere. Porque eres su creación, tú le perteneces. Esos hijos que tienes no son tuyos, son de Él primero. Ese padre de familia no es tuyo, es de Él primero. Porque es su creación, tú eres su creación. Tú le perteneces a Él. Por tanto, Él hace lo que Él quiere con usted. Cuando Él quiere, como Él quiere. Y ese cómo a veces implica un proceso muy duro. Y usted le dice a Dios, no entiendo, ¿por qué a mí? Soy una mujer fiel, soy una mujer que diezma, soy una mujer que ora. ¿Por qué a mí, Señor? Yo no le voy a poder contestar eso, hermano. Porque solo usted y su padre saben de eso. ¿Por qué razón está pasando por ese proceso? No lo sé, hermano. Yo quisiera decirle que tengo una respuesta del por qué Dios permite eso. Lo único que le puedo decir es que en medio de esa circunstancia, Dios tiene la última palabra. Perdón. No me sirve emocionarme, Señor. Cuando hablamos de tiempo, que Él hace las cosas cuando Él quiere, le puedo explicar que Dios no está limitado por el tiempo. Fue el hombre que creó el tiempo para poder ubicarse en la historia. Pero dice la Escritura de que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no existió, Dios no existirá, Dios existe. Él existe, es desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha existido. Y a veces nosotros tratamos de moldear a Dios, de manipular a Dios en medio de este tiempo, pero Dios tiene un tiempo para todo, un momento para todo, lo dice el libro de Eclesiastés. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo, pero ese tiempo lo maneja Dios, no lo manejas tú, ni lo manejo yo. Llegará un día, hermano, en que este que está aquí, chao, Dios ya tiene establecido una fecha, Dios ya tiene establecido una hora, Dios tiene establecido un año. ¿Y qué puedo hacer yo? Nada. Él tiene todo bajo control. Y hoy, hermano, espero en Dios que me ayude para que hoy salga usted con una perspectiva diferente, con una confianza en Dios como nunca la ha tenido. Cuando usted sepa y cuando yo también lo entienda de que Él tiene la última palabra, vamos a entender muchas cosas que nos están pasando en la vida. No es sabio, hermano, cuestionar a Dios por lo que le está pasando a usted o a mí en la vida. No es sabio, de hecho, no es de un cristiano cuestionar a Dios el por qué. No lo haga. Si usted es cristiano, todavía entiendo la gente que no conoce de Cristo o que han escuchado nada más. Pero sabe, un día todas las enseñanzas, toda la palabra que usted ha recibido, que yo he recibido, es para crecer. A muchos andan pidiendo leche, dice la Escritura, debiendo ser ya maestros. Perdóneme si le duele esto, pero toda esa palabra que usted ha recibido, tiene que usarla para crecer. No puede seguir siendo el mismo. No puede seguir pidiendo leche. Ya usted está grandecita y si usted es nuevo, no es para usted. Pero muchos de nosotros ya tenemos muchos años en el Evangelio. Y Dios ha dado su palabra a cada uno de nosotros cada domingo, cada jueves, en la radio, en la televisión, como usted la haya escuchado. Y esa palabra es para que usted y yo crezcamos, que no nos quedemos ahí como siempre. Cada evento en su vida, cada detalle, Dios tiene la razón, aunque usted no quiera.
aunque yo no lo entienda. A veces sentimos miedo. Una ocasión en Apocalipsis, cuando Jesús se le manifiesta a Juan, dice que él cuando dice que vio ahí en Apocalipsis 1:8, dice que vio al maestro y que cayó como muerto, temblando de miedo de lo que le estaba ocurriendo. Y él no entendía qué era lo que le estaba pasando, pero imagínense, cayó como muerto. Y el maestro llegó simplemente y le puso la mano sobre su hombro y le dijo: no temas, yo estoy contigo. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa que usted no tiene que preocuparse de nada. Él está con usted, Él está poniendo su mano sobre su hombro. Pero eso lo tenemos que asimilar, tenemos que internalizarlo dentro de nosotros. Voy a hablarles de algo, de un pasaje que es muy común. ¿Se acuerdan cuando iba Jesús en la barca? Estaban ahí los discípulos, embarcan y de pronto viene una tormenta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si no, ahí se los voy diciendo. Está el maestro ahí y dice que empieza la barca como a metérsele el agua y que se querían hundir. Y el maestro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y entonces él estaba todo tranquilo. ¿Por qué? Porque él, aunque era Dios, en su humanidad él se cansaba, él comía, él tenía sed. Había predicado mucho ese día y entonces decidió descansar, dormir. Y ya ustedes saben que los discípulos se van corriendo y: maestro, maestro, sálvanos, que nos hundimos, que nos ahogamos, esta tormenta. Y el maestro, lo que quiero es que capten el maestro cómo estaba y cómo estaban los discípulos en medio de una tormenta. Y tal vez usted está en medio de esa tormenta y su maestro, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Él era el Dios eterno. Él no se le iba a ahogar ahí. Él no se iba a hundir ahí. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. En medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, en medio de esos vientos, aunque el maestro está dormido, usted tiene que entender que el Dios de la gloria, el que hizo el universo, está ahí con usted aunque esté durmiendo, y Él no va a permitir que su arca se hunda. Tiene el agua hasta el cuello, ya no aguanta humanamente, pero tiene que quedarle claro que su maestro está ahí con usted. Perecemos, maestro, perecemos. ¿Usted cree que el maestro se iba a dejar ahogar ahí? ¿Usted cree que el maestro iba a permitir que la barca se hundiera? Es lo que quiero que nos quede claro, hermano. Ellos gritaban: Señor, perecemos. Y a veces usted y yo puede decir: Señor, estoy pereciendo. Pero entienda algo, el Dios no va a permitir que se hunda porque Él está ahí con usted. No se va a hundir. Dios no va a permitirlo. Ahora, Dios en ese momento les dice: pero ¿por qué se quejan? ¿Por qué están en eso? Hombres de poca fe. Les hace un pequeño regaño. Hombres de poca fe. Más adelante les voy a explicar un poco de eso. ¿Y qué hizo Él? Levantó sus manos, calmó los vientos y calmó los mares y les ordenó. Es lo que va a hacer con usted. Es lo que pasa, que a veces leemos, pero solo pensamos que es un cuento, que no es para ti, que no es para mí, cuando Él te está diciendo: yo voy a calmar las tempestades, yo voy a calmar esos vientos, yo voy a calmar esos mares. Y todos se quedaron asombrados porque el maestro
¿quién es este que aún los vientos y las aguas se le sujetan? ¿Quién es? Ese es el mismo que tú tienes. Pero ¿hasta dónde tú y yo creemos? ¿Hasta dónde pensamos que Él, el que está en la barca, dormido, tiene el control? A veces quiero leerles Isaías 14:24, que dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, hablándole a un pueblo enemigo, a los asirios, para que vean usted la autoridad del Señor. O sea, ha prometido que tal como lo he planeado se cumplirá, tal como lo he decidido se realizará. Destrozaré a Asiria en mi tierra, la pisotearé sobre mis montes. Mi pueblo dejará de llevar su yugo, ya no pesará esa carga sobre sus hombros. Esto es lo que he determinado para esta tierra. Esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Dios tiene la última palabra. Dios aquí determinó que va a destruir a los asirios. Y lo que le quiero decir, ¿usted cree que cuando Dios determina algo no se hace? A veces cuestionar a Dios o luchar contra Dios es una tontería, porque cuando Él determina hacer algo, Él lo va a hacer. A veces, hermano, he escuchado enseñanzas donde mucha gente dice que usted tiene que rechazar la adversidad, rechazar los problemas, que Dios te quiere bendecir. Y eso es cierto, Dios te quiere bendecir, pero eso no significa que usted no tenga que pasar por el valle de sombra de muerte. Que Él va a ir con usted, sí, pero que vaya a evitar que usted pase por ese valle, que vaya a evitar que no pase por esas tormentas, no va a ser así. Voy a decirle una cosa, hermano. A veces pensamos que nosotros como cristianos no vamos a sufrir. Y en muchas partes de la Biblia dice que tendremos aflicción, pero que confiemos, dijo Jesús, porque Él... Y le voy a decir algo. Usted sabe que todos los apóstoles fueron mártires. Todos murieron de una forma dura. Usted se puede ver a Pablo. Pablo fue un hombre que escribió todas las epístolas paulinas. ¿Y sabe cómo murió, hermano? Decapitado. Pedro, ¿quién era Pedro? Un hombre de Dios también. ¿Y cómo murió? Crucificado boca abajo. Entonces, a veces pensamos que no vamos a sufrir, no vamos a tener circunstancias. Tal vez hoy no sea una palabra en que usted se vaya a sentir aquí muy emocionado, muy feliz, tal vez no. Pero una cosa sí le digo: a veces no siempre recibimos las recompensas, pero igual tenemos que pagar el precio. El único apóstol que no murió así fue Juan. Pero vea lo que son las cosas. Leyendo en unos libros históricos de los hechos de Juan, no está en la Biblia, pero los hechos de Juan, usted lo puede encontrar ahí en internet. Dice que en una ocasión a Juan lo quisieron hervir en una olla, lo metieron ahí para matarlo, hermano. Y dice el libro, ¿verdad?, que Dios lo liberó de haber muerto como un chicharrón de vigorón. Pero es para que usted vea por qué no murió como murió Pablo, por qué no murió como murió Pedro, y a él sí lo salvó, porque Él tiene la última palabra. ¿Y cómo murió Juan? Lleno de años. Fue revelado el Apocalipsis a Juan. Lo llevaron a la isla de Patmos porque no lo pudieron matar hervido. Sí me estoy explicando que Dios tiene la última palabra.
Y a veces, hermano, no aterrizamos en esto porque estamos pasando por una dificultad muy dura y queremos manipular a Dios para que Él haga a nuestro favor. Y no estoy diciendo que Él no lo va a hacer. Lo que digo es que cuando tengamos una mente abierta de que Él tiene la última palabra, sea para bien o no tan bien, tenemos que entender eso, que Dios tiene la última palabra. Puede ser que muera como Pedro, o puede ser que me salve como Juan, que muera con canas, con muchos años de vida. Pero Él tiene la última palabra y eso es lo que tenemos que entender. A Juan lo torturaron, lo metieron ahí, pero sin embargo Dios no permitió que muriera de una forma tan... Y le digo esto, hermano, porque hay mucho peligro a veces cuando un cristiano Dios no le contesta algo. Por ejemplo, veo ahí un ejemplo de un hombre de un joven que la mamá se le enfermó, asistían a la iglesia, ellos veían cómo los demás oraban por los enfermos, y él veía cómo los demás oraban por los enfermos y eran sanos. Su mamá se enferma de cáncer y empiezan a orar por ella y resulta que la señora murió. Y el corazón de este joven se amargó, no volvió más a la iglesia. Y después se volvió un científico, pero se volvió un científico ateo. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que es peligroso a veces retar a Dios y decirle: ¿por qué a mí no me lo hiciste? ¿Por qué a mí no me hiciste el milagro? ¿Por qué a mí no me bendijiste? Ese es el tema. ¿Hacia dónde nosotros podemos demandarle a Dios algo que no es su voluntad? No nos amarguemos. Es muy peligroso, hermano. El énfasis hoy, hermano, es que Dios tiene la última palabra. Y en 1 Samuel 2:6 dice así: Dios es el que da la vida y el que la vuelve a tomar. Así suena medio fuerte, hermano, pero es que Dios, ¿a quién le dio la vida? ¿Quién te la dio? Y Él no la puede tomar. ¿Por qué cuando nace un bebé todo es fiesta en la casa? Y cuando muere alguien, todo es tristeza y velorio. Pero cuando usted y yo entendemos de que Dios tiene el poder de darte la vida y tiene el poder de tomártela, vamos a entender. Si no sanó, no lo sanó. Vea, mi madre en el año 82 fue sometida a una operación de corazón abierto. Dios la levantó, le daban solo 10 años de vida. Y en el 2007 volvió a recaer y murió. Y estaba joven. Mi hija nació de 5 meses y 3 semanas y nosotros no nos daban oportunidad de nada, porque era una niña muy pequeñita, todos los órganos estaban sin madurar, pero Dios le plació levantarla. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No podemos. Yo quisiera que fuéramos a Hechos 12, por favor. ¿Lo tienen ahí? Hechos 12. Voy a concluir con esta enseñanza de Hechos 12 para que ustedes vean que Dios siempre tiene la última palabra. Dice: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Eso dice su Biblia? Ok. 12:1 dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de quién. Dígame una cosa, ¿perdió Dios el control ahí? ¿Tuvo Dios la última palabra con Jacobo? Sin embargo, vea lo que sigue. Y viendo
esto que había agradado a los judíos, procedió a prender ¿a quién? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, imagínense, 4 por 4, 16 soldados romanos, no los policías de aquí, para que les custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, anote este 5 por favor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Les hago una pregunta. Esa iglesia que estaba orando por Pedro, ¿no oró por Jacobo? ¿Qué piensa usted? ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? ¿Por qué a Jacobo lo mataron a espada? Sí me estoy explicando, hermano. No siempre la última palabra de Dios es mi última palabra. No siempre lo que Dios quiere hacer es lo que a mí me agrada o lo que yo quiero hacer. Ese es el tema, hermano. Seguimos y dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro ¿qué? ¿Cómo? Usted lo ve miedoso, tembloroso. Ve, acaba de ver que a Jacobo lo mataron, lo cortaron con la espada y lo meten a la cárcel para el día siguiente, sigo leyendo, entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban de la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas ¿qué? Se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Volvamos un momento a la barca. ¿Cómo estaba Pedro en la barca? Muerto de miedo, porque se iba a hundir. Pero este Pedro, que está en la cárcel, que acaba de ver cómo a su hermano Jacobo lo acaban de asesinar, sabe que mañana lo van a sacar de la cárcel para matarlo también. Lo encuentra usted durmiendo. ¿Notan la diferencia? El Pedro de la barca al Pedro de la cárcel. Con esto lo que le quiero decir, hermano, es que no podemos andar pidiendo leche. Usted, después de años, después de recibir palabra, no puede andar mendigándole migajas al diablo. Usted tiene que pararse firme en su casa, con sus hijos, con su familia, con su propia vida, que es lo más importante. Este Pedro era otro hombre, más maduro, más seguro, no tenía miedo. Entonces la pregunta es, hermano, perdóneme, ¿has llegado a ese crecimiento? ¿Han pasado los años y has recibido palabra en cantidades enormes? ¿Qué has hecho con esa palabra? Viene algo a tu vida y empezás a temblar. No, hermano, le voy a decir algo. Una cosa, una estrategia del diablo es el adormecimiento espiritual. Venimos como ir al trabajo. Ah, sí, qué lindo el culto, en la emoción, como cuando uno canta, pero no crecemos internamente. A veces yo veo a mis compañeros de trabajo, nosotros tenemos una brigada, y es vacilón ver cómo hay gente altanera, gente que sacan pecho con sus cosas y empieza a temblar y dice: ¡ah! Mi jefe es el primero que está en el primer piso, nosotros estábamos en el tercero.
¿Sí me explico, hermano? Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, pero ¿de qué material estás hecho? ¿Hasta dónde Dios ha perfeccionado su obra en tu vida? De tal manera que tengas como Pedro, que ya no tienes miedo por lo que te está ocurriendo. ¿Qué haría usted si usted ve matar a su hermano en fe? ¿Se pondría a dormir? Metido en la cárcel con 16 guardas de esos romanos enormes. ¿Y Pedro qué hizo? Se acostó a dormir. ¿Sabe qué es? Que Pedro ya dijo: yo sé quién tiene la última palabra. Si me salva, perfecto, seguiré adelante. Y si no, también. Cuando lleguemos a esa madurez, cuando lleguemos a esa capacidad de que venga un problema, venga una circunstancia donde se nos mueva el piso de verdad, ahí es donde usted se va a saber de qué está hecho usted, hermanita y hermanito. Porque hablar es muy fácil, hermano. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, vea lo que son las cosas, nadie los vio. Nadie los vio. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ese Pedro es otro. Y Dios te dice hoy: ¿quién eres tú hoy para Dios? ¿Vas a tener miedo cuando te aceche la muerte, cuando te aceche algo, no sé, el problema que estás viviendo ahorita? ¿Qué vas a hacer? Quiero que vayamos un minuto a Juan, por favor, para ir cerrando. ¿Qué se hizo el libro Juan? Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siempre hablando del tema de que Dios tiene la última palabra. En el capítulo 21 del libro de Juan, ¿lo tienen, amados? Hoy no quise correr mucho porque quiero que nos quede claro de que Dios tiene la última palabra, y esa olla también. (21:20) dice así, amado. El discípulo amado. ¿Saben quién era el discípulo amado? Juancito. Y dicen que no hay argollas. ¿Sí o no? Perdón, pero Juancito era el que se recostaba en el hombro del maestro. ¿No quiere usted recostarse en el hombro del maestro? Reposar ahí. ¿A quién le puso Dios la mano en el hombro para que no tuviera miedo? A Juan. Y dicen que no hay favoritos. ¿A quién le dio Jacob una túnica de colores? A José. Y a los otros seguro en blanco y negro. Ven, hermanos, haciendo esta introducción, leo para ustedes. Está Pedro, con Pedro sí que se aprende, hermanos. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ahí me queda la duda, si es que él amaba a Jesús o que Jesús lo amaba. La cosa es que creo que los dos se amaban. El mismo que en la cena le había recostado al lado de él, se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de traicionar? Seguimos. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como menospreciándolo, ¿verdad? Como,
Esa es mostacilla. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En términos ticos, ¿a usted qué le importa? Tú solo sígueme. Lo que yo haga con él es asunto mío. Lo que yo haga contigo es asunto mío. Ven como él tiene la última palabra. Él hace con usted y conmigo lo que él quiere, siempre y cuando lo dejemos. ¿Saben qué me ha costado a mí aprender en esta vida? Dejar de tomar decisiones por mi cuenta. ¿Alguno de ustedes les gusta comer ansia? Cuando están esperando a alguien, cuando quieren hacer algo y resulta que no lo hacen, entonces ya usted entra que lo quiere hacer usted. ¿Alguno come ansia? Es un problema eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya tiene algo planeado para usted, y si usted mete la mano, va a deshacer lo que Dios tiene planeado para usted o desviar el propósito. Por eso tenga mucho cuidado. ¿A ti qué? ¿Qué te importa lo que yo haga? ¿Sabe qué? Yo no sé si usted alguna vez lo ha dicho. A Dios le ha dicho, Señor, pero ¿por qué bendices a Carlitos y a mí no? ¿Por qué le diste a Sandro una casita tan linda y a mí no? ¿A usted le ha dicho eso al Señor? Calladito, ahí, en el cuarto, en lo secreto. Uy, es que yo veo que ese hermano tiene un chuzo y yo con esta carcacha. Ay, los hermanos tienen casa propia y yo sigo alquilando. No sé, hermano, no sé contestarle eso. ¿Cuántos están viviendo apenas al día? Peso que entra, peso que gastan. Hermano, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo soy uno de los que vive al día. Pero es que Él tiene la última voluntad, la última palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuestionar a Dios? No es sabio, para nada. Voy a pensar un poquito mal. A veces, usted sabe que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, ¿sí o no? A veces Dios no te bendice o no me bendice porque sabes que te vas a descarriar, porque te da casa, te da carro, te prospera y abandonas al Señor. Y se lo voy a decir claro, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que Dios los prosperó y Él les advertía, está bien, yo te bendigo, pero ay de ti si me abandonas. No se me olvida un hermanito en la iglesia que iba antes que decía, ay, si yo tengo un carrito yo estaría recogiendo a los hermanitos en la casa. El Señor le dio el carrito y brilló por su ausencia. Entonces Dios sabe, hermano, es que ese es el peor error que nosotros cometemos, el pensar que Dios no lo sabe todo. Y sin embargo Dios, ¿por qué a algunos sí le da? Porque son buenos administradores. Bendicen a la gente, bendicen al pueblo, bendicen la obra del Señor, no andan cometiendo errores financieros tontos y por eso Dios los bendice. Ayudan a los necesitados, por eso Dios los bendice. Vea, hermano, tal vez usted sea como yo, Señor, yo sí le prometo que voy a ser un buen administrador, dame más. Pero eso usted no conoce el futuro, Él sí. Y usted tendrá toda la buena voluntad, todo el buen corazón, toda la buena intención, pero el que sabe está allá arriba y sabe si es cierto que lo que usted ahorita está declarando se va a cumplir mañana. Por eso, hermano, no es bueno
contender con el Señor. No es sabio cuestionar al Señor. Termino con esto. Hace rato dije que iba a terminar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pedro se murió? Se murió en el año 69 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tenía establecido un día que él iba a morir. No fue cuando mataron a Jacobo, que estaba en la cárcel, no fue ese día. Lo que quiero decirle es que ya Dios tiene un día establecido para ti y para mí. Y eso, como leímos en el primer versículo, nadie puede derribar lo que Dios ya ha tenido establecido por hacer. Nadie lo puede cancelar. Vea, usted puede llorar por él todo lo que usted quiera, que no se lo lleve, por favor, Señor. La bendición es que Dios no se mueve por emociones. Si ya tenía establecido llevárselo, no lo estoy declarando, hermanito, calma, calma. Esa es la cosa. Cuando entendamos que Dios tiene la última palabra, no la que yo quiero, ¿sí me estoy explicando? No que Él vaya a hacer que me bendiga, que me salve, que me sane, no. Porque Jacobo lo asesinaron. A Pedro, siendo un siervazo como era él, fue decapitado. Cuando entendemos que Dios tiene la última palabra para bien o para no tan bien, para no decir mal. Porque es cierto, hermano, pensamos que las cosas son malas desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista son para bien, aunque no lo entendamos. ¿Sí me explico, hermano? Y cierro con esto. En una ocasión, un siervo amado, él es pastor, es un hombre de Dios de más de 50 años. Cuenta él que estaba así en una reunión, antes de empezar la reunión, y llega una hermanita como de 50 años con su hija de 30 y le pide: pastor, usted puede orar por nosotros, por favor. Y dice: claro que sí, pero dígame cuál es la situación. Entonces ella le dice: vea, pastor, es que nosotros tenemos un familiar que hace 3 meses se enfermó. Entonces mi hija y yo donamos sangre para que la operaran. Pero resulta ser que nos contagiaron de SIDA y ahora tenemos SIDA. Y yo, para colmo de males, tengo cáncer y diabetes. Ándale, digo el mexicano. Entonces él oró por las 2 hermanitas, les impuso las manos y oró por ellas. Al mes o a los 2 meses murió la muchachita de 30 años. Pero la señora fue sanada de SIDA, fue sanada del cáncer y fue sanada de la diabetes. Y el pastor le preguntaba a Dios: Señor, ¿pero por qué? Si yo oré y todo eso, ¿pero por qué? Y dice que el Señor le dijo: ¿a ti qué? Esa fue mi última palabra. Así que, hermano, Dios tiene la última palabra. Incline su rostro, mi amado.